Rusia es un tema caliente últimamente, por su invasión ilegal a Ucrania y su aislamiento creciente. Los rusos no son muy bienvenidos en varios países de Europa, pero aunque Rusia esté relativamente aislada en el este, extrañamente posee una antigua parte de Alemania en el mar Báltico. ¿Por qué Rusia posee un pedazo de tierra junto a Polonia llamado Kaliningrado? Hola y bienvenidos a Geografía con Jeff. Si has visto las noticias, quizá hayas visto muchos mapas de Rusia, y muchos de ellos incluyen una zona aislada de la Rusia continental que limita con Polonia y Lituania. Resulta que hay una historia fascinante sobre por qué Rusia posee este territorio y lo que significa para Europa y la OTAN. Pero antes de entrar en el episodio, recuerda escuchar mi podcast Geography is Everything. Como ocurre con toda Europa, la historia de Kaliningrado es larga, confusa e incluye estados y países que ya no existen. Mientras nos sumergimos en la historia de esta región, tengamos en cuenta que omitimos muchos detalles menores. La historia de Kaliningrado puede dividirse en 5 periodos. El tribal prusiano-zambiano, antes del año 1255. El teutónico, entre 1255 y 1454. El polaco, de 1454 a 1657. El germano-prusiano, de 1657 a 1945. Y el período moderno, en el que la Unión Soviética, ahora Rusia, son las dueñas de esta región de Europa. Como se podrán imaginar, llegar hasta aquí ha sido muy complicado. Durante el período teutónico, donde realmente se fundó la moderna Kaliningrado que hoy conocemos como Königsberg, Prusia, a pesar de su nombre, no tenía ningún vínculo con el actual estado de Rusia dueño de este territorio. Dicho esto, Prusia fue un estado formado a partir de varios feudos germánicos a principios del siglo XVIII y existió de una forma u otra durante muchos siglos. En 1255, la Orden Teutónica, una antigua institución militar católica, logró conquistar y tomar el área que hoy conocemos de la tribu prusiana zambiana, que pasó a llamarse Königsberg y se estableció como fortaleza. La Orden Teutónica, que estableció la fortaleza, la utilizó como base para invadir y saquear las áreas de Zamland, justo al norte del actual Kaliningrado. Sin embargo, a mediados del siglo XV, la Orden Teutónica disminuyó en su poder. Una confederación antiteutónica y prorrusa se rebeló contra la orden y pidió al rey polaco Casimiro IV que incorporara esta región a su reino. El rey aceptó y el área se convirtió en parte del reino de Polonia como el Ducado de Prusia. Esto desencadenaría una serie de guerras entre el reino de Polonia y la Orden Teutónica durante décadas. También durante este periodo, Königsberg y su región se convertirían del catolicismo al protestantismo, poniendo fin a su relación con la Orden Teutónica. En los siglos siguientes, Königsberg se convertiría en un importante puerto y centro comercial del Báltico. Durante la Guerra de los 30 años, a principios del siglo XVII, se convirtió en un feudo del Reino de Suecia, procedente de Polonia, para luego obtener la independencia en el marco del Tratado de Oliva, donde nacería Brandeburgo, Prusia, y con el tiempo, el Reino de Prusia. Durante los siglos siguientes, Königsberg se convertiría en una importante sede de poder dentro del Reino de Prusia, pero seguiría formando parte de Prusia, a excepción de un breve periodo de 7 años en el que, como un presagio cósmico, el Imperio ruso se apoderaría de ella. Mientras Europa evolucionaba en el siglo XIX y principios del XX, Königsberg se consolidó como una ciudad culturalmente alemana. Cuando el Imperio alemán fue derrotado en la Primera Guerra Mundial y su territorio quedó dividido, Königsberg permaneció como exclave de la nueva República de Weimar, que se estableció dentro de Alemania. Pero Europa, recién salida de la mayor guerra de su historia, se precipitaba hacia una guerra aún mayor que dividiría el continente por la mitad, y Königsberg volvería a cambiar de manos. La historia de Kaliningrado es muy compleja. Todo lo que hemos tratado hasta aquí es de muy alto nivel, pero ilustra lo rápido que podían cambiar las culturas en la vieja Europa. Hoy, Königsberg es Kaliningrado, pero haría falta un suceso mundial para que eso pasara. Pero antes de hablar de cómo Rusia llegó a poseer Kaliningrado, si te está gustando este video, no dudes y suscríbete. Más videos divertidos de geografía a un solo clic. La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en Europa. Aunque el video trata de Kaliningrado, la guerra y sus efectos cambiaron el continente de muchas maneras que han tenido repercusiones que perduran hasta nuestros días. Algunas de ellas tienen que ver con este video, pero no vamos a profundizar en ellas. Durante la invasión de Europa, las fuerzas aliadas comenzaron desde 2 extremos. Las fuerzas británicas, canadienses, estadounidenses y otras fuerzas aliadas comenzaron su invasión por Francia e Italia, mientras que la Unión Soviética comenzó su invasión por el este. Dada la proximidad de Königsberg a Rusia, esta sería invadida por el Ejército Rojo antes de la llegada del resto de los aliados. En 1939, en su apogeo previo a la invasión, la ciudad de Königsberg
tenía una población de unos 372.000 habitantes. 6 años más tarde, solo quedarían 73.000. Y aunque la Unión Soviética invadió y tomó Königsberg, no fue hasta después de la guerra, durante la Conferencia de Potsdam, cuando formó parte de Rusia oficialmente. La Conferencia de Potsdam se celebró tras la victoria de los aliados para evitar que el continente repitiera los errores de la Segunda Guerra Mundial. Durante la conferencia, la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos tomaron decisiones sobre Europa que excluían a la mayoría de los países del este. Dado que el continente y los aliados llevaban mucho tiempo en guerra, había muy pocas ganas de volver a entrar en conflicto. Así, gran parte de Europa del Este fue anexionada de diversas formas a la Unión Soviética. Esto fue considerado como una traición por quienes vivían en el este, como los polacos, checos y eslovacos. Y como parte de las concesiones de Estados Unidos y el Reino Unido, se decidió que Königsberg y su provincia fueran transferidas a la Unión Soviética, a pesar de que el territorio limitaba con Polonia y nunca había tenido mucha población rusa antes de 1946. El resto es historia. Pero aquí existiría un pequeño contratiempo. El territorio de Kaliningrado formaba parte oficialmente de la Unión Soviética, al igual que muchos países de Europa del Este. Cuando la Unión Soviética colapsó, muchas antiguas repúblicas soviéticas se independizaron de Rusia. Kaliningrado, sin embargo, no recibió la misma libertad por su ubicación estratégica en el mar Báltico. Kaliningrado es muy importante para Rusia. Aunque originalmente su ubicación era un simple punto estratégico a orillas del mar Báltico, hoy en día hay una geopolítica mucho más grande en juego. Esto se debe principalmente a la proximidad del enclave ruso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la OTAN. En 2007, Rusia declaró que si se desplegaban misiles de la OTAN en Polonia, Rusia desplazaría armamento nuclear en Kaliningrado. Y aunque los 400 kilómetros entre Rusia y Kaliningrado no parezcan demasiados, el hecho de que esté más cerca le da a Rusia una ventaja. Después de todo, si Rusia quisiera atacar el corazón de la OTAN, digamos Berlín desde territorio ruso, tendría que enviar misiles sobre múltiples países con varios sistemas de defensa. Con Kaliningrado hay muchas menos defensas para detener cualquier ataque. En 2009, estos planes se suspendieron, pero demuestran la situación estratégica de Kaliningrado. Actualmente, el Oblast de Kaliningrado es en gran medida un estado ruso si nos basamos en sus habitantes. En 2010, los rusos tenían el 87,4% de la población, alemanes y polacos menos del 1%, y por ello, el retorno formal de Königsberg no está sobre la mesa. Sencillamente, no hay suficientes alemanes o polacos como para que exista algún cambio. Alemania también renunció a todos los derechos sobre la región en 1990, con el tratado sobre el acuerdo final con respecto a Alemania. Sin embargo, aunque no existe ninguna posibilidad de retorno a Alemania o Polonia, en los últimos años, los residentes de Kaliningrado se han interesado por las raíces históricas y la cultura alemana de la ciudad. Aunque el nombre oficial es Kaliningrado, según informes, muchos residentes ahora llaman a la ciudad König, en referencia a su nombre histórico. También se han preguntado políticos locales si la ciudad debería llamarse nuevamente Königsberg, del mismo modo que Leningrado pasó a llamarse San Petersburgo tras la disolución de la Unión Soviética. Lamentablemente para sus habitantes en 2022, el gobierno federal de Rusia puso fin a estas ideas mientras el país regresaba a la doctrina de la era soviética. Aún así, parece que la gente podría estar abierta al regreso de Königsberg si tuviera la opción. Es poco probable que Kaliningrado vuelva a ser alemana o polaca, pero eso no significa que siempre vaya a ser de Rusia. Si sabemos algo sobre Europa, es que las fronteras de sus países tienden a cambiar cada siglo. Así que aunque hoy Kaliningrado pertenezca a Rusia, tal vez en el futuro se convierta en el cuarto país báltico, independiente. Espero que hayas disfrutado aprendiendo por qué Rusia posee Kaliningrado, una antigua parte de Alemania y Polonia. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.